Bendiciones a todos de parte del Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo, hermanos amados. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza y para ello quiero pedirle al Dios de gloria que me haga instrumento para edificación de la iglesia. Amado Dios, Creador de los cielos y de la tierra, que por tu gracia nos presentaste a tu Hijo en el Calvario para que por su muerte nosotros pudiésemos participar de tu gracia. Por ello, en el nombre de Jesús me presento como un siervo tuyo, no por obras que yo haya hecho, sino por tu sola gracia. Y te pido que por esa gracia uses a este tu siervo para beneficio de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito también a que compartan este video, lo hagan llegar a los hermanos y de esa manera la obra de Dios es prosperada. También les invito a que se inscriban a la página de YouTube o al canal de YouTube donde estamos compartiendo estas enseñanzas y pongan su activación de notificaciones para cada vez que se comparta allí una enseñanza nueva, usted pueda saberlo y pueda edificarse. También en los comentarios, si le es posible alguna pregunta o desaveniencia con la enseñanza, pueda compartirla. Y de esa manera, en algún momento haremos un video para responder esas desavenencias. Muy bien, mis hermanos amados, el día de hoy quiero compartir una enseñanza y esta es referente a cuando la Biblia llama el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, versos 7 y 9 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este texto se ha usado para decir que Jesús el Cristo es el mismo Espíritu Santo. Y vamos a observar en las Escrituras si eso es verdad o no es verdad. Amén. Observemos aquí que nos dice sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Aquí habla del Espíritu de Dios y luego a un punto seguido, a un punto aparte dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a observar si aquí Pablo nos está diciendo que Cristo Jesús es el mismo Espíritu Santo. Observemos a través de la palabra de Dios. Contexto bíblico referente a los hombres. ¿Qué vamos a observar primero, hermanos? Vamos a observar en la escritura qué ha dicho la Biblia referente más o menos a esto, a este parecido. Éxodo capítulo 31, verso 2 y 4 dice, mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Este primer texto nos dice que Dios a los hombres, por su Espíritu, les daba sabiduría, ciencias para hacer las cosas conforme al diseño que le había mandado a Moisés construir el tabernáculo, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver cómo Dios, que es espíritu, llegaba a los hombres e impartía esa ciencia y esa sabiduría a ellos. Números capítulo 11, verso 17 dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Observemos aquí que Dios le dice a Moisés que él descendería, trataría con Moisés y que tomaría del espíritu que estaba en Moisés y de ese espíritu lo repartiría también a esos otros hombres. ¿Para qué?
para que lo acompañaran a administrar y a guiar espiritualmente a Israel. Esto no quiere decir que Dios tomó el espíritu de Moisés como hombre humano que era, y iba a repartir su espíritu en los otros, ¿no? Esto indica que la unción, el espíritu de Dios que estaba en Moisés, también iba a estar en aquellos otros hombres. ¿Para qué? Para que le ayudaran a Moisés con la administración del pueblo. Aunque Dios dice, y tomaré del espíritu que está en ti, ¿cierto? Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 15. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Observe aquí cómo los hombres usan un término, y esto es importante tenerlo en cuenta para entender lo que Pablo está diciendo. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Si nosotros tomamos literalmente esta declaración, hermanos amados, entonces creeríamos que Elías poseyó a Eliseo, que el espíritu del hombre, Elías, vino y se metió en Eliseo. Eso no es lo que están queriendo decir ellos. Lo que están tratando de decir ellos es que el espíritu de Dios que estaba en Elías, por eso Elías dice, dame una doble porción del espíritu, de la unción que está en ti, que ese espíritu, que era el espíritu de Dios, vino y reposó en Eliseo. Pero mira el término que ellos usan, el espíritu de Elías. No dicen el espíritu de Dios, sino el espíritu de Elías reposó en él. Observe bien el lenguaje hebreo. ¿Por qué? Porque Pablo es un hebreo. Nosotros no podemos leer la Biblia con el pensamiento occidental. Tenemos que tener en cuenta cómo piensa un hebreo. Y aquí ellos dicen, como si fuera el espíritu propio de Elías el que vino a habitar en el de Eliseo, ¿no? Ellos estaban refiriendo, nuevamente lo digo, al espíritu de Dios que estaba en Eliseo. Proverbios 1:23. Mire cómo dice el salmista, el sabio Salomón, perdón. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Usted dirá, no, es que esta es una profecía, no, era un proverbio de Salomón que dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Qué indica eso? Que el espíritu de Salomón iba a entrar a los otros seres, no, que su sabiduría, sus conocimientos, lo que quería enseñar de lo que él conocía, iba a dárselos a entender a todos. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas declaraciones para entender el contexto general de la Biblia referente a estas cosas. Una cosa es tener el conocimiento, tener la sabiduría de alguien que nos ha dejado, que nos ha compartido. Otra cosa también es tener la presencia de Dios que un día estuvo en otra persona y ahora está en nosotros, ¿cierto? En el caso de Cristo, el Espíritu de Dios que está en él vendría a morar también en nosotros. Vamos a seguir observando la palabra de Dios para ir comprendiendo la, la verdad de esta declaración de Pablo. Profecía sobre Cristo. Vamos a hablar de lo que se dijo acerca de Cristo Jesús. Isaías 11, verso 1 al 4, dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Note esto, hermano amado. Dice que sobre esa vara, ¿quién es esa vara? El Hijo de Dios, Jesucristo. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente, el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos,
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, e herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué indica este el espíritu de sus labios? Es decir, la palabra que estaba compartiendo, que compartiría, eso haría que moriría el impío. ¿Cómo muere el impío? Pues arrepintiéndose. Aquí está hablando de la manera en que cuando el impío conociera las palabras que salen de esa raíz, entendería su pecado y se arrepentiría, que fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2 y lo que sucedió con usted y conmigo, que cuando conocimos el Evangelio supimos que éramos pecadores impíos y nos apartamos de la impiedad y entregamos nuestra vida a Dios, ¿cierto? Pero observe esto, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. No dice, y él es el espíritu de Jehová. Sigamos, Isaías capítulo 42, verso 1 al 6. Vamos a leerlo. Yo aquí puse una sola parte porque es extendido. Por eso voy a invitarlos a que lo veamos en la Biblia, que también se los voy a compartir. Isaías 42, del verso 1 al 6. Dice así. Iniciamos. Isaías 42, vamos hasta leer al 6. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Observa, hermano amado, dice, he puesto sobre él mi espíritu. No dice, él es mi espíritu o él es el espíritu. No, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré. Por la mano te guardaré y te ensaña, y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Note por qué Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Porque Dios dice que lo llamaría a él y lo pondría por luz a las naciones. ¿Por qué? Porque Cristo vino a traernos el mensaje que escuchó de Dios su Padre. Cuando lo iban a matar, dijo, ¿por qué me queréis matar a mi hombre que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios? Y él dice, mi testimonio no es mío propio, sino de mi Padre que me envió. Pero vamos a leerlo hasta el 9, ya que estamos aquí, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y las casas y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de escultura. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga a la luz, y yo las haré notorias. Mire que Dios llama al siervo, pone en él su espíritu, le da una cantidad de misiones, lo pone como luz de las naciones. Y esto que sucede no es por acción humana, es porque Dios lo ha hecho. Por eso dice, yo no daré mi gloria. Es decir, esto que sucede no se lo atribuyan a los hombres, eso lo hago yo. Por eso Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios existe no por voluntad de los hombres, ni porque nosotros fuimos buenos. El Hijo de Dios existe porque Dios le dio vida, puso su espíritu sobre él y lo envió a predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Por eso honra y gloria a Dios por su Hijo Jesucristo. Amén. Continuemos, regresemos al estudio para seguirlo
analizando. Isaías 61, verso 1 al 2 dice, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Mire, no dice aquí el Espíritu de Dios soy yo, no, dice está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Observe aquí que nuevamente dice, el Espíritu de Dios está sobre él. Mateo capítulo 3, verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan nunca dijo, Él es el Espíritu Santo, dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En ninguna parte de la Biblia nos dice que Jesús es el Espíritu Santo. Continuemos. Jesús el Cristo y el Espíritu que mora en él. Ahora veamos estas declaraciones bíblicas para corroborar que las profecías se cumplieron en Cristo. Mateo 4:11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuál espíritu llevó a Jesús al desierto? Si Jesús es el Espíritu Santo, ¿por qué tenía otro espíritu, tenía que venir otro espíritu a llevarlo? El espíritu que moraba en él lo llevó al desierto, así como a Felipe. Recuerda usted que Felipe también fue llevado por el espíritu a Samaria. Entonces diríamos que Felipe también es el espíritu. Observen muy bien. Lucas capítulo 4, verso 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Acá dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús lleno del Espíritu Santo? Pablo dice que Dios estaba en Cristo, Dios que es el Espíritu y que es santo, que fue el que engendró a Jesús en María. Por eso Jesús llama a ese Espíritu Santo Padre, porque es Espíritu y es Dios y es santo. Él llama Padre a ese Espíritu. Entonces dice, sí, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. En ninguna parte aquí dice que Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, observémoslo muy bien. Dios se manifestó en carne, no se manifestó como carne, que es diferente. Cuando la Biblia habla de carne, hermano, usted no se vaya a un cuerpo sin ser, sin humanidad, porque la Biblia dice que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y cuando habla de carne, habla de usted, hermano mal, con su espíritu humano y su alma y ese cuerpo físico. Dios se manifestó en carne, indica Dios se manifestó en un hombre, no como hombre, entienda eso. Ese hecho fue visto por los ángeles, fue predicado al mundo y ese hijo fue recibido arriba en gloria. ¿Por qué? Porque Dios resucitó a ese hijo, a ese hombre, no a ese cuerpo. Lo hizo Señor y Cristo y ascendió a los cielos como cumplimiento de toda la verdad, de toda la palabra. Y fue hecho Señor y Cristo sobre toda la creación. Entonces, tenga en cuenta eso, Jesús lleno del Espíritu Santo. En ninguna parte dice que Jesús, el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Note esto, pero si yo por el Espíritu de Dios, no dice, pero yo que soy el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios. No, no dice así, hermano.
Dice que Él, por el Espíritu de Dios, así como dijo Pedro, no crean que fue nuestro poder y deidad, sino que por Jesucristo Dios sanó a este enfermo. Dios que es espíritu, porque Cristo murió en el Calvario y nos dejó esa promesa que en el nombre de Jesús serían hechos y habrían sanidades. Entonces, por eso es que al clamar por esa promesa, Dios entrega sanidad por medio de Cristo a este enfermo. En este caso, Dios hizo bienes y milagros por medio de su Hijo. Así lo dice el apóstol Pedro, capítulo 2 de los Hechos. Léalo, por favor. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios con los bienes y milagros que Dios hizo por medio de él, del cuerpo, no del varón, del hombre. Amén. Sigamos, Mateo capítulo 12, verso 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna cosa, alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hágase esta pregunta. Si Jesús, que es el Hijo del Hombre, puede ser blasfemado, también es el Espíritu Santo, porque puede ser blasfemado si dice que el Espíritu Santo no puede ser blasfemado. Ahora ha salido una nueva teoría, que este Hijo de Hombre es la humanidad. Algo bien extraño, no sé de dónde sacaron esa revelación. Tengan en cuenta eso. Aquí está hablando Jesús, el Hijo del Hombre. Fue llamado Hijo de Hombre. Hay un texto donde dice, he aquí el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Entonces, ¿los hombres serán entregados en mano de hombres? No se dejen confundir, hermanos, por esas supuestas revelaciones. Porque ahora dicen, no, que aquí estaba Jesús diciendo que era la humanidad. Entonces, se puede blasfemar el Espíritu, no se puede blasfemar al Espíritu Santo, pero se puede blasfemar a todos los hombres. No, el Hijo del Hombre, contra él se puede blasfemar. Que yo no estoy invitando a nadie a que lo haga, pero observen muy bien aquí. Si Jesús, quien es el Hijo del Hombre, puede ser blasfemado, y quien dicen que es el Espíritu Santo también, al cual no pueden blasfemar, ¿cómo cuadra usted eso? Si usted ha observado el contexto, cómo Jesús habla del Espíritu Santo de otro que está en él, no de él mismo, como el Espíritu Santo, entenderá aquí por qué al Hijo se le puede blasfemar y por qué al Espíritu Santo no. Amén. Entenderá usted aquí por las mismas palabras de Jesús que el Espíritu Santo no es el Hijo de Dios. Lucas capítulo 4, verso 16-21. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí le he puesto estas partes en rojo para que usted pueda detallar las verdades que están en la Biblia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirlos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué se ha cumplido? Que aquel sobre el cual estaría el Espíritu de Dios, no que era el Espíritu sobre el cual estaría el Espíritu de Dios, quien era el ungido de Dios, venía a traer y a cumplir ese trabajo hermoso que Dios encomendó a su Hijo para la humanidad. Juan capítulo 1, verso 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces a Juan se le dio una visión de que el Espíritu Santo permanece en Jesús, está en Jesús. Eso no indica que Jesús, el Cristo, es el Espíritu Santo. No, indica que Dios mora en Cristo. Por eso Jesús dijo, las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. ¿Quién es el Padre? El Padre es el Espíritu Santo, porque ¿quién engendró a Jesús en María? No dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Algunos dicen, es que sería llamado por apodo. No, sería llamado, y el ángel habló, será llamado, porque en ese momento ni siquiera el Espíritu Santo había venido sobre María para quedar embarazada. Entonces le estaba hablando en una forma futura, como cuando yo podría decir, si tengo otra hija, se llamará María. No es que le voy a poner un apodo, le van a poner ese apodo, no es que el nombre que yo le voy a poner es ese. Cuando ella exista, se llamará María y ese será su nombre. Entonces a Jesús le llamaron Hijo de Dios no como apodo, sino porque era el hombre al cual Dios había engendrado en el vientre de una mujer. Amén. Juan capítulo 14, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, a quien el Padre enviará en mi nombre. No es que el Espíritu Santo sea alguien diferente al Padre, sino que el Padre enviaría su poder, su espíritu, su esencia, para que morase en toda la carne, que creyese en Cristo. Amén. Por eso dice la Biblia, quedaos en Jerusalén hasta que descienda poder de lo alto. Por eso dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que Dios mora en nosotros. Amén. Dios, Padre. Y Jesús dice, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre. Amén. Continuamos. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Aquí hay un juego de palabras en el que Jesús dice, yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador. Y ese Consolador, entonces cuando el Padre lo envía, es porque yo lo traigo. ¿Por qué? Porque Jesús es el mediador. Todo lo que venga de Dios para nosotros es entregado por medio de Jesús. Lo mismo, todo lo que usted presente a Dios, lo presenta a Cristo y Cristo lo presenta a Dios. Por eso dice, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Hay un mediador, hay un sumo sacerdote. Y por eso el apóstol Pablo dice, la carta de Hebreos, perdón, dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Por eso entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Dios ha puesto a su Hijo como un camino para llegar a Él, como un mediador, como un sumo sacerdote al cual nosotros presentamos nuestras oraciones, nuestras alabanzas, y Él las presenta al Padre. Y el Padre da sus respuestas y sus bendiciones y las entrega por medio de Cristo a nosotros. Amén. Pero note aquí dice que el Espíritu Santo daría testimonio acerca de Cristo. Amén. Juan capítulo 16, esto indica que el Espíritu Santo no es el mismo Cristo. Que el Espíritu Santo está en Cristo es otra cosa. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces observe cómo habla del Espíritu de verdad. Él, no dice yo, Él. Amén. Ahora veamos cómo lo declararon los apóstoles. Hechos capítulo 2, verso 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. Observe esto. El Padre le dio la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál era la promesa? La promesa es que Dios había prometido que derramaría su Espíritu. Entonces, Jesús recibió esa promesa. No, no llame usted promesa del Espíritu Santo al Espíritu Santo en sí, no. Promesa del Espíritu Santo es que prometieron que el Espíritu Santo estaría en usted. ¿Quién lo hizo? Dios. Jesús, que creció en conocimiento, en gracia, en sabiduría, delante de Dios y de los hombres, también conoció esa promesa. El Padre le dio a conocer esa promesa, que Él un día derramaría de su Espíritu Santo sobre todos los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque Dios mismo habitó en Cristo desde el momento en que fue engendrado. Hechos capítulo 10, versos 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Si yo le pregunto, si Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo, ¿cómo es que Él es el Espíritu Santo? Si usted observa muy bien que Dios ungió con su Espíritu a Jesús de Nazaret, eso está muy distante de decir que Jesús de Nazaret es el Espíritu Santo. Ahí están las palabras de los apóstoles, amén, para que usted observe todo el contexto. Continuamos. Ahora Jesús habla de su Espíritu. Lucas capítulo 10, 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, entienda esto, hermano amado, Dios engendró en el vientre de una mujer, no un cuerpo. No se puso un disfraz de actor en el vientre de una mujer. No, Dios en el cuerpo de una mujer engendró un hijo. Ese hijo es Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret. Y como tal, es un hombre 100%. Tiene espíritu como usted y yo tenemos, humano. Tiene alma, que es inteligencia del espíritu. Tiene un cuerpo físico totalmente. Y Jesús, como hombre que es, se regocijó porque ve la grandeza de Dios, cómo Dios está revelando estas cosas a los más simples y a los otros que se creen preparados y grandes, se las ha escondido. Entonces observe aquí cómo Jesús reconoce y nos dice, yo soy un hombre totalmente. En él habita Dios. Eso es otra cosa diferente. En usted y en mí habita Dios. Eso no nos hace a nosotros dioses. Nos hace templos del Dios vivo. Lo mismo Jesús. Amén. En él habita Dios, en Jesús, el Hijo de Dios, habita el Espíritu Santo. Eso es otra cosa diferente. El hecho que habite el Espíritu Santo en él no hace que el Hijo de Dios no tenga espíritu humano. Aquí lo estamos mirando. Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se observe que el espíritu humano, lo que es el Hijo del Hombre, quien es el Hijo del Hombre, dice, yo entrego mi alma, mi espíritu, ¿en manos de quién? Del Padre. ¿Y quién es el Padre? El Espíritu Santo. Entonces, Jesús entrega su espíritu al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso para entender lo que está escribiendo Pablo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿A quién se lo entregó? Al Espíritu Santo, a Dios su Padre. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Escuche esto, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Quién es el Espíritu eterno? Dios, porque el único que tiene inmortalidad es Dios. Cristo no tiene inmortalidad.
vive por los siglos y no va a volver a ver muerte, pero murió. Jesús mismo lo dijo, yo soy el que vivo, pero estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Eso no es ser inmortal. Él murió, ahora no verá muerte más, pero ya murió una vez. Nosotros morimos una vez, ¿cierto? Y Dios permitirá que la muerte no nos afecte más. El único que tiene inmortalidad es Dios, que es espíritu y es santo. Entonces Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció, es decir, en obediencia. Recuerde que Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Yo observe aquí que la Biblia nos está diciendo claramente que Jesús no es el Espíritu Santo, pero sí nos está diciendo que en Jesús habita el Espíritu Santo. Amén. Conclusión. Entonces vamos a concluir la enseñanza. Romanos capítulo 8, verso 9 al 11. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, ya nosotros no vivimos bajo nuestras ideas personales, sino pedimos a Dios que mora en nosotros que nos guíe. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, recuerda ya cuando le dijimos, cuando leímos Elías, el Espíritu de Elías mora en Eliseo, no estaba hablando de que Elías se había metido en Eliseo, sino que el espíritu que estaba en Eliseo, que era el Espíritu de Dios, ahora moraba en Elías. Asimismo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? En esta ocasión está hablando de el Espíritu de Dios que mora en él. Amén. No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, si Cristo está en nosotros, ¿cómo puede estar Cristo en nosotros? Por medio de la palabra que nos enseñó. Amén. Porque Él nos dejó el mensaje de parte de Dios. ¿Cómo puede estar Cristo en nosotros? Que el espíritu que estaba en Él ahora está en nosotros. Que estuvo en un tiempo solamente en Él, ahora está en nosotros. Corrijo la frase. ¿Por qué? Jesús le dijo a sus discípulos, el Espíritu de verdad que mora con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Por qué le dijo mora con vosotros? Porque él ya había dicho que el Padre moraba en él. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí y yo estoy en medio de una multitud que no tiene el Espíritu Santo, entonces yo puedo decir, el Espíritu Santo está con ustedes, pero un día estará en ustedes. ¿Por qué? Porque está en mí. El día que ellos crean en el Evangelio y Dios more en ellos, entonces así como mora en mí, morará en ellos. Amén. Y si el espíritu, entonces note estas palabras, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, note aquí, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Note eso, hermanos amados. Como aquí el apóstol Pablo nos está diciendo el Espíritu de Cristo, en este caso se está refiriendo no al ser, eh, al Espíritu que Jesús entregó al Padre, sino al Padre que está morando en Cristo. Y como ya vimos atrás todo el contexto, nos está demostrando que hay una diferencia grande en cuanto al Espíritu Santo y Cristo Jesús. Entonces aquí dice, ese Espíritu resucitó a Jesús. Amén. Entonces, así como habla el hebreo, tenemos que tener en cuenta que Pablo es un hebreo y habla de esa manera. Amén.
Entonces el Espíritu de Cristo no está diciendo que Cristo es el Espíritu Santo. Está diciendo que el Espíritu de Dios que está en Cristo mora en nosotros. Porque recuerde que ese Espíritu de Cristo mora en nosotros y mora en Él. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Él es el mediador y nosotros quienes presentamos sacrificio, ofrenda y alabanza y adoración al Padre por medio de Cristo. Y el Padre por medio de su Hijo nos da todas las cosas. La adopción, la reconciliación, dice todo esto por medio de Cristo, medio por medio. Amén. Terminamos con esto, Filipenses 1:19, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, el del Espíritu de Jesucristo. ¿Cuál es ese Espíritu de Jesucristo? Nuevamente, vuelvo y traigo a colación todo el contexto. El Espíritu de Elías está en Eliseo. Tomaré el Espíritu que está en ti y lo derramaré en nosotros. Es Dios que está en Cristo, por eso está en nosotros. Amén. En ninguna parte está diciendo que Jesucristo es el Espíritu Santo. Está diciendo que Jesús, el Cristo, en él mora el Espíritu Santo. Hay un texto que dice, el Señor es el Espíritu. Y entonces todos dicen, es que ese texto está diciendo claramente que Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero no tienen en cuenta que Pedro nos explicó y nos dijo que Dios había hecho Señor y Cristo, a Jesús. Decís, Jesús es llamado Señor. Amén. Y hay que tener en cuenta cuando la palabra Señor o título Señor se le aplica a Cristo y cuando el título Señor se le aplica a Dios. ¿Por qué? Pedro trajo a colación la profecía que decía, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos al estrado de tus pies. Usted me dirá, hermano, hay dos señores entonces. Entonces Efesios está mintiendo porque dice que solamente hay un Señor. Sí, Felipe nos dice hay un solo Señor, pero menciona a Dios también. Lo que dice es que hay un solo Señor, Cristo Jesús, y hay un Dios y Padre. Ahí en esa ocasión está refiriéndose a Dios no como Señor, sino como Dios y Padre. No está diciendo que son lo mismo. ¿Entiende eso? Entonces, la profecía nos dice que un Señor tomó a Cristo y lo hizo Señor y Cristo. Por eso dice la profecía, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies. Entonces allí cuando dice el Señor es el Espíritu, se está refiriendo a Dios Padre como Señor, no a Jesucristo. Amén. Bendiciones a todos. Espero haber sido de bendición y haberme dado a entender. Bendiciones en el nombre de Jesús, de parte de Dios Padre, nuestro Dios eterno.